Y, por último, quinta etapa. Peraón o la restitución. Esta etapa está íntimamente relacionada con el concepto hebreo de Tikkun. De acuerdo al misticismo hebreo o Kabbalah, la creación del universo está representada de manera figurada como un recipiente que no pudo contener la luz sagrada y se rompió en pedazos. Por ello, de acuerdo a los cabalistas, el universo que conocemos está literalmente quebrado y necesita reparación. En consecuencia, caminando de acuerdo a la Torá o instrucción divina, la humanidad ayuda a reparar el recipiente del universo. El Tikkun es algo más complejo que la reparación del pecado. La reparación del pecado se hace por medio de la Teshuvá, que es el cambio de conducta. Pero el Tikkun tiene un objetivo mucho más amplio, porque no solo implica corregir lo que se hizo mal, sino mejorar lo que ya está bien. Podemos partir de la ley del talión para entenderlo. Cuando la Torá dice ojo por ojo y diente por diente, mano por mano y pie por pie, no se refiere a vengarse, sino a indemnizar. En un nivel inicial, el pecado que uno comete lesiona, de uno u otro modo, al prójimo, a la creación, o a uno mismo. Luego entonces, tiene que indemnizar, de tal modo que las cosas puedan funcionar igual que antes del daño, aunque se hayan producido cambios. El ejemplo concreto sería la interpretación más rudimentaria de la ley del talión. Si por tu culpa alguien pierde un ojo, es obvio que no vas a poder hacer que las cosas sean iguales, pero debes encargarte de eliminar las afectaciones. A eso nos referimos al hablar de indemnización. Quien perdió el ojo, no debe perder más cosas, trabajo, sustento, familia, calidad de vida, por ello, y quien le hizo perder el ojo está obligado a cerciorarse de que así sea. Ahora, analizado este proceso, volvamos al momento cuando el Satán es desatado. Existe un propósito para el cual el Satán es desatado para que vuelva a intentar llevar al error a la humanidad. Al final del milenio sabático, nos encontramos en la etapa cuarta dentro del proceso de Teshuvá o retorno. El propósito del Satán es probar si dentro del corazón del hombre hay obediencia o desobediencia al Eterno. La parte de la humanidad que caerá nuevamente en error, evidenciará que bajo circunstancias adecuadas y libres de inclinación al mal, dentro de sus corazones aún existe rebeldía hacia el Eterno. Por el contrario, la parte de la humanidad que opta por la vida eterna que brinda la Torá, evidencia que dentro de sus corazones ya no hay más error, y que han sido totalmente restaurados de la inclinación al mal y del pecado. Entonces, este es el propósito de desatar al Satán. Tentar a la humanidad para ver quiénes han sido verdaderamente restaurados de la Yetzer Hará o inclinación al mal. Posteriormente, acontece el castigo del Satán. Luego de cumplir la misión, es decir, la de incitar al hombre a ir en contra de la instrucción del Eterno, este es destruido. Veamos. Revelaciones 20:10. Y al acusador que los engañaba lo lanzaron al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y los atormentarán día y noche por los siglos de los siglos. Para comprender a cabalidad este pasaje, es imprescindible conocer la perspectiva correcta expresada en las Escrituras sobre el Satán. La idea de un ser creado bueno y luego convertido en malo, no tiene apoyo escritural, como lo indican algunos que interpretan erróneamente el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel y el capítulo 14 del libro de Isaías, en lo relativo a la estrella de la mañana que cayó de lugares celestiales. Si estudiamos esos pasajes a la luz de su contexto escritural, veremos que habla metafóricamente de Adán, el primer ser humano. Tal como es confirmado en Números 24:17. Segunda de Pedro 1:19. Y Revelaciones 2:28. Y además, existe una analogía entre Adán Kadmón o el primer Adán y el Mesías de Israel o el postrer Adán. De los seres creados, el único con capacidad de elegir fue el hombre. Los ángeles cumplen la función que el Creador les asigna, sin la capacidad de decidir si lo hacen o no. Pero el que cree que el Satán es un ángel caído, y que aún anda merodeando por allí, esencialmente está creyendo en un Dios del mal, un rival al Dios del bien. Ese concepto es puramente pagano, con sus raíces en tradiciones que conciben en un Dios de la luz y otro de la oscuridad, en dioses del bien y del mal. En las Escrituras hay un solo Dios creador, de la luz y de la oscuridad, de todo. No hay lugar que esté fuera de su dominio. El versículo que confirma esta verdad es Isaías 45:7, que literalmente dice: Yo formo la luz y creo la oscuridad.
hago la paz y creo el mal. En otras palabras, el Eterno creó dos tipos de ángeles, los buenos para ayudar a sus hijos como vasos de honra, y los malos para usarlos como instrumento de disciplina o como vasos de deshonra. Pero en ambos casos, ejecutan y hacen la voluntad del Creador. Si el Eterno es el Creador, como en efecto lo es, tenemos que aceptar, nos guste o no, que Él también creó lo malo. De lo contrario, habrían dos creadores, lo cual es incongruente para la teología de la Escritura. Ya es tiempo de reconocer la responsabilidad que tenemos en nuestra conducta de pecar, y no echarle la culpa a quien no la tiene. Es conveniente aplicar a nuestras vidas las palabras del Mesías Yeshua en Juan 24:30. Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. En vez de estar en una cacería en contra del Satán, y estarlo reprendiendo, debemos mejor vivir de tal manera que no tenga nada en nosotros. Respecto a este punto podemos entonces concluir lo siguiente. Afirmar que hay un ser que se pueda revelar en el mismo cielo, y que hoy anda en la tierra combatiendo la voluntad divina es una ofensa contra la autoridad y soberanía del único Dios Todopoderoso. No es simplemente una doctrina, un punto de vista, sino que es creer en otro Dios, en un Dios falso. El concepto tradicional es simplemente idolatría, porque se le están dando poderes divinos a un Dios falso. Prosigamos con el estudio que nos compete. La segunda resurrección. Revelaciones 20, 5, 12 y 15. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y juzgaron a los muertos a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida lo lanzaron al lago de fuego, este lago de fuego es la muerte segunda. En esta segunda resurrección, se levantarán todos los muertos de todos los tiempos. Quienes tuvieron un corazón contrario a la enseñanza de la Torá. Los que durante sus vidas, se rigieron por un sistema antitoraico y de opresión a los demás. Estos serán levantados para ser juzgados según sus obras. Serán castigados en base a cada palabra y obra que algún día declararon e hicieron. Entonces, en este punto, surge la interrogante. ¿Quiénes resucitarán para ser castigados? La respuesta a esta interrogante, la proveen claramente las Escrituras. Veamos los requisitos para tener parte en esta resurrección. Primero, no obedecer la Torá o instrucción divina del Eterno. Y, segundo, negar el testimonio del Yeshua el Mashiach. Recordemos que mantener o negar el testimonio del Mesías, no es un acto mental sino que es una acción, es decir, seguir su enseñanza de guardar la Torá con la motivación correcta. Ahora, continuemos nuestro estudio.